agradeciéndole a la Universidad del Pacífico por la invitación. Me disculpo que estoy un poco enfermo, entonces si toso o hay algún episodio de gripa durante la presentación, pues es parte del show. Yo les vengo a hablar aquí de un tema muy importante para todos los países de la región y para todos los países del mundo, y es el tema de acceso a la justicia. Y particularmente del tema de acceso a la justicia para las poblaciones vulnerables. Esto es un tema de mucho trabajo con diferentes organismos multilaterales, particularmente aquí en Perú, por parte del Banco Mundial, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acceso a la justicia de poblaciones vulnerables? Pensemos, por ejemplo, en una señora que es víctima de violencia intrafamiliar y tiene un episodio difícil de violencia intrafamiliar. Y llega al punto en el que ya no es posible resolver las cosas con su esposo. Entonces tiene que ir a un lugar donde tenga atención inmediata. A la señora no le importa si va a ir a un tribunal, si va a ir al Ministerio de Justicia, si va a ir a una oficina de la Fiscalía. La señora necesita llegar a una oficina donde le den orientación legal y posiblemente hasta representación legal y le digan, mira, primero te vamos a llevar tu divorcio, te vamos a llevar tu proceso de alimentos, si es el caso, levantar algún tipo o iniciar algún tipo de procedimiento penal. Este tipo de situaciones, como ustedes saben, en nuestros países de América Latina y en otros países del mundo no son poco frecuentes. Ocurren con cierta frecuencia y sobre todo en cierto tipo de comunidades y poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad. Este es el tema que nosotros tenemos como foco de una de las iniciativas que se está trabajando por parte del Banco Mundial, que es un empréstito que llevamos algunos años preparando y que es sobre el cual yo les voy a hablar de, digamos, un diagnóstico que se realizó alrededor de los temas de acceso a la justicia, con énfasis en los temas de las poblaciones vulnerables, particularmente mujeres en situación de violencia. Entonces aquí yo les voy a hablar un poco del estudio, que forma un poco digamos, el soporte de lo que es el diseño de esta operación, como le llamamos en el banco de crédito, los antecedentes, el objetivo, la metodología, algunos hallazgos y algunas recomendaciones. Primero, los antecedentes. Digamos, esta parte y la política de acceso a la justicia no es algo que surge de repente. Hace algunos años hay un consenso por parte de diferentes entidades del sector justicia que se conoce como Acuerdo Nacional por la Justicia, que tiene 4 ejes de acción. En estos ejes, uno de los ejes que es de los más importantes y los más considerados por las diferentes instituciones es acceso a la justicia, y sobre todo en lo que tiene que ver con la identificación de poblaciones vulnerables y también de pueblos indígenas. Dentro del banco, nosotros, para poder diseñar el componente de acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, realizamos un diagnóstico social. Básicamente, más allá de los propios requisitos corporativos que tiene el Banco Mundial para este tipo de documentos, lo más importante era suministrar insumos para poder diseñar estas iniciativas de manera que maximizaran el impacto a las poblaciones vulnerables, en este caso mujeres que tienen una situación de violencia y pueblos indígenas. Pues seguimos cierta metodología que aquí se explica de una manera súper breve. Sobre todo nosotros visitamos diferentes alegras. ¿Qué son las alegras? Las alegras son centros de atención legal gratuita operadas por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Perú tiene una parte de defensoría pública, que son propiamente unidades de prestación de servicios de defensoría pública, sobre todo orientado en los temas de representación penal, y tiene por otro lado estos centros de atención legal gratuita, mejor conocidos, digamos, en el mundo de la justicia como alegras, y que sobre todo brindan orientación fundamentalmente a mujeres, como vamos a ver en las estadísticas que siguen. Aquí también analizamos los jueces de paz, como algunos de ustedes sabrán, digamos, tienen una vinculación con el Poder Judicial, pero realmente son una suerte de autoridades comunitarias, que no son propiamente jueces formales, pero que sí resuelven los conflictos dentro de ciertos principios comunitarios. Hicimos varias visitas a diferentes partes del país, a diferentes regiones. Aquí se citan las regiones que visitamos: Arequipa, Ayacucho, Iquitos, Pucallpa y Puno. También hicimos varias entrevistas semiestructuradas con miembros de la Defensoría Pública, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial y de otras instituciones. Y revisamos algunas fuentes, pues, bases de datos de lo que había disponible, particularmente en el Ministerio de Justicia y en el Poder Judicial.
Bueno, hay algunas limitaciones del estudio, como todos los estudios. Lo primero que yo les quisiera mostrar, y esto va un poco con el tema de la prestación de servicios a los ciudadanos, es: yo soy una persona que necesita servicios de justicia y soy miembro de una población vulnerable. Cuando yo voy a buscar estos servicios, yo me puedo encontrar con cualquiera de estos 4 grupos, digámoslo así, de oferentes de servicios. El Ministerio de Justicia, que tiene la Defensoría Pública y las Alegras; el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables, que tienen los centros de emergencia mujer; las municipalidades, que tienen las defensorías municipales de niño y adolescente, o bien, que se conocen como DEMUNAS, o bien, digamos, una oferta que no está bien contabilizada, y es posible, o al menos no nos fue posible a nosotros en el estudio hacer un conteo muy juicioso por diferentes razones de disponibilidad de información, que son los consultorios jurídicos, que operan fundamentalmente dentro de las universidades, o bien en relación con algunos colegios de abogados. Y también, algunas unidades de prestación de servicio que ofrecen orientación dentro del mismo Poder Judicial. Entonces nosotros, cuando, digamos, desde el banco, con las entidades del sector justicia, digamos desde los bancos, Mundial, se piensa en hacer una inversión, lo primero es, pues vamos a tratar de organizar cuál es la oferta de servicios. Y aquí hay primero un problema de que la oferta parece ser muy diversa, pero también poco organizada. No hay un modelo de gestión común, no hay métricas comunes para ver el desempeño de cada una de estas unidades de prestación de servicio, etc. Aquí hay una tablita que resume muy bien, digamos, cada una de las diferentes entidades que les he referido y un poco los servicios que presta. Una cosa muy importante: si presta servicios de defensa penal o no, digamos, los tipos de víctima que atiende, si realiza o no realiza conciliaciones, el tipo de personal que tiene y el número de unidades, ¿no? Por ejemplo, en número de unidades, vemos que el más importante son las DEMUNAS, que sobre todo se centran en temas de defensa no penal, protección de niños y adolescentes, y que el personal que tienen es fundamentalmente un personal no jurídico, sino más bien un personal de tipo de asistencia psicológica. ¿Cuál es la materia, digamos, de trabajo en particular, por ciertas razones, que fue escogida por parte del Banco Mundial? Fueron los centros Alegras, que son estos centros Alegras que aparecen en la primera fila con el Ministerio de Justicia, que son 48 y que, digamos, se busca que sean obviamente a partir de esta intervención muchos más, que se centran sobre todo en la parte de defensa no penal, que tienen, a ver si está muy bien esto, víctimas, todas las víctimas, pero ahora vamos a ver las estadísticas, son sobre todo mujeres, que sí realizan conciliación y que tienen dentro de su personal tanto personal jurídico como personal médico y psicológico. Esto es muy importante porque para muchos de los juicios que tienen que ver con mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, la prueba médica, la prueba psicológica es fundamental para poder perfilar bien estos juicios. Bueno, la tabla también detalla algunos otros aspectos. Ahora, aquí ya vamos a ir presentando algunos hallazgos en cuanto a las estadísticas que nosotros vimos en este estudio, pero antes de escribirles muy rápido qué es una Alegra, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá visitado alguna vez alguna Alegra. Yo esta vez en la presentación me traje fotos, pero fundamentalmente una Alegra es una oficina donde llega a una de estas 48 oficinas que están en los diferentes departamentos de Perú, a los cuales llegan las personas, vamos a ver ahora fundamentalmente mujeres, en las mejores instalaciones, porque también eso hay variación en la prestación de los servicios de las Alegras, pero por ejemplo la Mega Alegra de Lima, llega la mujer y literalmente hay una persona que a la entrada le da un turno, ¿no? Hay ahí, cuando ella llega, un espacio para que sus hijos puedan jugar, para que le puedan cuidar a los niños mientras ella está siendo atendida. Posteriormente de que le dan el turno, pasa con una persona que lo escucha, le toma una primera declaración y la canaliza, ya sea que necesite simplemente orientación legal, jurídica, legal, psicológica, médica, o bien que ya tenga que iniciar algún tipo de proceso de representación. Después, pues esa misma persona lo va canalizando con los funcionarios respectivos dentro de la oficina y eventualmente se le da seguimiento a su trámite y tiene que volver a asistir a algunas ocasiones, ¿no? Eso es una Alegra, una oficina del gobierno donde llega una señora en una situación vulnerable a resolver un problema legal. Ahora, ¿qué vemos nosotros en las estadísticas que alcanzamos a recopilar aquí, sobre todo con el Ministerio de Justicia? Lo primero que vemos en esta tabla de la parte derecha superior
que la mayoría de los defensores se encuentran en la Defensoría Pública. Esto es, nosotros distinguimos en estas tablas lo que son las alegras de los defensores públicos, que son otras oficinas que tiene el Ministerio de Justicia, que sobre todo lo que hacen es representación legal. Y esa es la razón por la cual la mayor parte de los defensores se encuentran en las oficinas de la Defensoría Pública, el 71%, solamente el 29% en las alegras. Luego vemos que, a pesar de eso, la mayor parte de los patrocinios caen, bueno, por supuesto también consistente con esto, la mayor parte de los patrocinios caen en la defensa pública. Vemos también en la última tabla de la parte derecha inferior que los principales servicios que brinda la Alegra son sobre todo de asistencia legal, ¿no? Vemos ahí que es el 72.8%, mientras que en el caso de la defensa pública es sobre todo de defensa penal. Entonces, digamos que al día de hoy estas dos oficinas, aunque guardan cierto perfil, todavía las personas no tienen en su cabeza que tienen que acudir a una u otra, y necesariamente no hay un referenciamiento de alguna de las dos oficinas a la otra, ¿no? Depende de que la gente se conozca, de que el funcionario le diga a la señora que vaya a la otra oficina. Pero esos son temas que tenemos que estar ahorita revisando, y estamos revisando sobre el modelo de prestación de servicios. Luego vemos aquí los usuarios, sobre todo de la defensa pública, que son estas oficinas que brindan sobre todo servicios de representación en materia penal y también de las alegras. Vemos que la mayor parte de los usuarios de las alegras, que es esta tabla de la parte derecha superior, son mujeres, el 88%, solamente el 12% son hombres. Vemos que para el caso de la defensa pública, que es la gráfica que aparece en la parte de abajo, la mayor parte de los usuarios son hombres, el 70%, y está en el rango de 30 y 49 años. Bueno, voy a saltarme un poco porque están diciendo que queda poco tiempo. Bueno, aquí viene la parte importante, que es propiamente las cifras de las alegras. Como vemos y como ya les había comentado, la mayor parte de los usuarios de las alegras son del género femenino. Y aquí viene una tabla que es bien interesante sobre cómo se debe de perfilar el modelo de prestación de servicios de las alegras. Si ustedes ven los casos que llevan las alegras, en el periodo que tenemos estudiado, alimentos, ejecución de acta de alimentos, filiación de alimentos, o sea, alrededor del 75%, estamos hablando de casos pues civiles, materia de alimentos, o sea, temas sobre todo de alimentos. Entonces aquí se abre una oportunidad muy importante para tratar de hacer una especialización también en la prestación de estos servicios. Cosas que vimos tanto en las alegras como con las defensorías, pues una inestabilidad laboral importante a través de este tipo de contratos administrativos de servicios CAS, que son como una figura pues no muy estable en materia laboral. Los sueldos de los defensores que trabajan en el ministerio, sea en defensoría o en alegras, son menores que la misma labor de defensoría que se hacen en otras entidades del sector. Bueno, y lo que ya había comentado, que la mayor parte de la defensa de los centros alegras es con mujeres. Sobre la infraestructura, una infraestructura que es relativamente mínima, no hay mucho equipamiento inmobiliario y se necesita todavía trabajar mucho en el tema de diseñar los espacios para la atención al público. Como digo, los modelos y las oficinas no tienen un modelo homogéneo, algunas oficinas están muy bien, otras no. Por aquí sobre todo están las recomendaciones que se plantean para la modificación de las alegras que estamos trabajando ahora con el Ministerio de Justicia. Lo que nosotros vemos en la organización de la oferta de servicios en materia de justicia para poblaciones vulnerables es que hace falta una estandarización muy importante, ¿no? Ese es un problema fundamental que estamos tratando de trabajar con las diferentes entidades involucradas, y sobre todo una atención mucho más multidisciplinaria, ¿no? Que no se centre nada más en la parte jurídica, sino que también privilegie otros aspectos de la atención para las mujeres. Pues una breve presentación de lo que se está haciendo desde el Banco Mundial con esta iniciativa de prestación de servicios de justicia para poblaciones vulnerables, particularmente mujeres. Pues en aras del tiempo terminamos y agradezco mucho su tiempo.